importante para mantener en su sitio las superficies articulares, tanto de la cadera como de la rodilla. Importante su función. El glúteo medio, ok. Doctor, no está Diga. compartiendo pantalla. ¿Cómo? No está ¿No? compartiendo pantalla. No. Ah, broma, ¿qué pasaría? Discúlpeme, ya va. Y ¿Hace tenía cuánto? hace rato, deja por escucharlo. En serio, no puede ser. Porque es que tengo problemas con el internet, muchachos. Un momentico, déjeme ver qué ocurrió. No hay, Teníamos no hay, como 10 no ven minutos. nada. ¿No ven nada? No. Ay, Dios mío, me hubieran dicho, muchachos. Eh, Ya va. ¿Ahí ven algo? No. ¿No ven nada? No. Es que el internet está fluctuando, ¿oyeron? Discúlpenme, creo que debe ser eso, ya. Ay, Lo Dios mío, profesamos broma. en marzo. Ah, broma, ya. Déjenme un momentico, a ver qué pasó aquí. Déjenme bajar un poquito. Cerrar esto aquí. Disculpen, déjenme ir otra vez. Cuando pase así me avisan. ¿Oyeron, muchachos? Para poder hacer algo. Doctor, quedamos en la lámina de la región glútea, ocupa las partes posteriores de la cadera, o sea, quedamos hasta esa lámina. Ah, ok, ya. Me busca. Entonces, compartir pantalla otra vez. ¿Están viendo? ¿Estamos compartiendo pantalla otra vez? No. Ahí. Todavía no, doctor. Todavía no. ¿Ahorita? Ahora sí. Ay, Dios mío. Bueno, muchachos, cuando sea así me avisan porque imagínense, yo no sabía. Lo que pasa es que han habido muchos apagones y se ha ido el internet. Ay, Dios mío, qué raro. Bueno, como digo yo entonces, por aquí. Pero sí he escuchado todo lo que le mencioné, ¿verdad? ¿Sí, alguito? No, doctor, no lo estamos oyendo. Esto lo vieron. Esto las paredes pélvicas sí lo vieron, ¿verdad? Región glútea, esta. Sí. La clasificación del músculo de la pelvis. Atrás. No, eso no. Quedamos atrás. Ok. Esta. Vamos Si yo a la lo que tú lámina dices. número Bueno, esta no se la voy a repetir porque eso es lo que le mencioné ahí. Más atrás. No importa. Eso no importa. Porque esa fue la que le mencioné de origen y sesión, se lo van a leer ustedes ahí, sin mucho rollo. Esto lo vimos, Doctor, ¿verdad? Esto también. quedamos en la lámina número 13. Ok, está bien. Vamos a ir a la lámina 13 entonces. 13, aquí está. Entonces, justo comenzando la región glútea. En esta, ¿están viendo esta? ¿Ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Ah, perfecto. Está bien. Ya escucharon la categoría, vamos a seguir. Músculo de la región glútea, bueno, eso también lo vieron, ¿verdad? La clasificación de los músculos, y los vemos. Ok, origen y sesión de ellos. Les mencioné lo más importante, que eso no lo voy a repetir porque eso más o menos es lo que quiero que capten, ¿ok? Doctor, pero eso no lo escuchamos. ¿No escucharon qué? ¿No escucharon nada? No. Ah, No, doctor. ok, bueno, vamos a hablar de esto entonces. Bueno, de todos los aquí. En la número 13, doctor. Ok, estamos en la 13. Bueno, vamos a ver cómo hacemos aquí. Ok, aquí, región glútea ocupa la parte posterior de la cadera, está formada por las partes blandas situadas posteriormente en la cara glútea del coxal, fosiliaca externa en este caso, a la articulación de la cadera, epífisis posición del fémur, eso se define en región glútea, y bueno, está formado lo que le da forma a esta región, pues el glúteo mayor, que es el músculo más grande de la región, es más superficial de ellos, ok, y que está en íntima relación con la parte de la fascia de la región que se llama fascia glútea, una fascia bastante gruesa, ¿ok? Que se continúa hacia abajo con la fascia lata y hacia los lados, sobre todo hacia los lados, donde establece una relación importante con el tracto iliotibial y este músculo, en este caso, relacionado con el tensor de la fascia lata con la intención de mantener la estabilidad de la rodilla hacia la parte distal y de la articulación coxofemoral en la parte alta, ¿ok? Mantiene la tensión que se genera por la contracción de estos músculos en relación con ese tracto iliotibial y la fascia lata, por supuesto, va a hacer que, y la fascia glútea, va a hacer que se mantengan en su sitio las superficies articulares. Bien, entonces tenemos a los glúteos, pues el glúteo mayor, que es el más superficial de ellos, el glúteo mediano y el glúteo menor, que son elementos que forman parte de sobre todo el glúteo mediano y el menor, durante la marcha son importantes porque mantienen la estabilidad de la pelvis. ¿Okay? El resto es una serie de músculos pequeños que se fijan de la pelvis hasta el trocánter mayor. Okay, eso lo vamos a ir describiendo cada uno de ellos. Okay.
Los músculos de esta región están cubiertos por la fascia glútea, la cual nace la cresta ilíaca del sacro y del coxis y se continúa inferior y anteriormente con la fascia lata. ¿Sí escuchan todo eso? Sí, ¿Me escuchan? Bien. Músculo de la región glútea, ahí tenemos un plano profundo, músculo glúteo menor, músculo piramidal piriforme, músculo gemelo superior, gemelo inferior, cuadro interior y externo, y el músculo cuadrado femoral. Se cuenta que este mismo plano profundo, estos músculos cortos, pelvitrocantéricos, también se le une ahí al glúteo menor. ¿Bien? El plano intermedio está dado por el glúteo medio o glúteo mediano, ¿okay? Y el plano superficial, como les mencioné hace rato, está dado por el glúteo mayor. Diga. ¿Qué pasó? ¿Aló? ¿Me escuchan? Las diapositivas en pantalla. No escucho. ¿Cómo es la cosa? ¿Aló? ¿Me escuchan? Se escucha. ¿Se escuchan? Doctor, Sí, sí se doctor. escucha. Sí. Ok, vamos a seguir entonces. Sí se escucha. Sí, doctor. Seguimos. El iliopsoas, que es el otro músculo. Bueno, aquí está un esquema de origen, inserción, inervación y acción de estos músculos. Esto se lo van a leer, pues simplemente. Vamos a repetir aquí. Lo que les decía, que hice énfasis, fue en relación al glúteo medio y al glúteo menor. ¿Ok? Esos dos músculos son importantes durante la marcha, porque ellos mantienen la estabilidad de la pelvis. ¿Ok? De modo que cuando se contraen, mantienen, primero, mantienen unidos, o sea, son unos elementos importantes para mantener la articulación fijada durante la marcha en el miembro que está en contacto con el suelo, ¿ok? Con el piso. Y además de eso, evitan al contraerse que la parte de la pelvis contralateral descienda, ¿ok? Se caiga, se mantenga elevada durante ese balanceo de la marcha, ¿ok? Eso quiero que lo entiendan. ¿Bien? Entonces, el glúteo medio y el glúteo mediano y el glúteo menor están inervados por el nervio glúteo superior, ¿no? Si por alguna razón el paciente tiene una lesión de ese nervio, llegando a estos músculos, el paciente va a tener problemas con la marcha. La pelvis contralateral, o sea, la zona de la pelvis contralateral se va a descender. No se va a elevar, sino que va a descender. Y el paciente va a arrastrar la pierna, pues. Va a arrastrar el miembro inferior durante la marcha, ¿ok? Por eso es importante la función de estos dos músculos. Glúteo menor y glúteo medio. O sea, esa abducción del fémur que hacen estos dos músculos en conjunto son importantes para asegurar el punto de apoyo y el punto de balanceo durante la marcha. ¿Ok? Bien. El glúteo mayor y el tensor de la fascia lata, como les había mencionado hace rato, ellos están dentro de ese complejo facial que establece la fascia glútea con respecto a la fascia lata, en este caso en relación con el tracto iliotibial, de modo que su contracción y esa relación intrínseca que tiene con esa gruesa aponeurosis hace o ayuda a mantener en su sitio las superficies articulares durante la extensión de la rodilla y la extensión de la pelvis, ¿ok? De modo que eso mantiene la cabeza del fémur dentro de la cavidad cotiloidea del coxal y además mantiene durante la extensión de la rodilla los elementos articulares fijos, pues, que mantenga, pues, que no tenga inestabilidad la rodilla durante la posición de pie. ¿Bien? Ok. Eso es, Diga. disculpe, eso es con respecto al músculo tensor de la fascia lata. Y glúteo mayor, los dos. Ok, gracias. Los dos hacen lo mismo, ¿ok? El glúteo mayor, bueno, lo vemos, miren, como él, pues, originado en la parte posterior de la línea glútea posterior, también de los elementos óseos de la zona, el sacro, la barra posterior del sacro, la parte superior de la cresta ilíaca, además de eso, el coxis y parte de la aponeurosis que envuelve al glúteo mediano, el cual sobresale por encima de él, se cuenta como el glúteo medio está por encima, en la parte alta y lateral de la fosa ilíaca externa, está cubierto por el glúteo mediano y no por el glúteo mayor, ¿ok? Es el sitio donde colocamos las inyecciones, ¿no? Con inyecciones intramusculares, lo vamos a ver al final, ¿ok? Bien, entonces el otro punto importante aquí se cuenta como una de las fibras inferiores de este músculo se fija en la cresta glútea, la cresta de trifurcación externa línea áspera del fémur, bien, pero además la mayoría de sus fibras
va a tener una relación directa con el tracto iliotibial, o sea, la parte de ese espesamiento de la fascia lata hacia la parte lateral, en relación con el músculo extensor de la fascia lata también. ¿Ok? Aquí tenemos el complejo formado por la parte de la ponencia glútea, ¿ok? Y el tracto iliotibial. Y de esta manera mantiene pues hacia abajo relación con la fijación del tubérculo de Yerdi y en el cóndilo lateral del fémur, la articulación de la rodilla estable durante la extensión. Bien, aquí vamos a traer el conjunto para que lo vean. Glúteo mayor. ¿Okay? El plano superficial, bien ahí tenemos el tensor de la fascia lata. Miren, ya lo mencionamos, incluso lo vimos en la clase pasada. ¿Okay? La clase de línea anterior de muslo. El plano intermedio, glúteo medio. ¿Okay? Entre las líneas curvas posterior y la anterior va a ubicarse este músculo y se cuenta con su termina por encima cercano a la parte alta y externa del trocánter mayor del fémur, ¿no? Por esa razón, los vectores de fuerza permiten esa reducción y ese movimiento pues, que ayuda, como les dije hace rato, durante la marcha. Bien, lo tenemos en verde. El plano profundo, se cuenta que el plano profundo, el glúteo menor, pues es como si fuera uno de los pelvitrocantéricos, ¿no? Es de los pequeñitos músculos, es el más alto de ellos y está en el mismo plano de los pelvitrocantéricos. Bien, aquí lo tenemos, se cuenta por debajo de la línea glútea inferior, en relación también con el trocánter mayor del fémur, o sea, la parte inferior y superior del mismo, ¿bien? Haciendo pues prácticamente una función sinergia con respecto al glúteo mediano. Okay, miren aquí los tres planos, el glúteo mayor por detrás, el glúteo mediano, intermedio entre los dos, y el glúteo menor o glúteo mínimo, que forma el mismo plano de los músculos pelvitrocantéricos que vamos a seguir mencionando, como son el piramidal, el gémino, el obturador interno, el cuadrado. Bien, igual. Se cuenta aquí, este nervio es el nervio glúteo superior. Aquí se ve el esquema de cómo inerva entonces al glúteo menor. Bien, directamente aquí. Y este es el esquema grandote de lo que ocurre durante la marcha. Miren aquí, durante el balanceo, el momento del balanceo, la contracción permite, se cuenta contracción de los músculos, va a permitir que se mantenga en su sitio, fija el miembro que está tocando el pie, que está tocando el suelo, perdón, y el otro, se cuenta que evita que se eleve completamente, o sea, que se pierda la estabilidad durante el punto de balanceo. ¿Ok? De modo que el paciente no arrastre la pierna o arrastre el miembro inferior durante la marcha. Eso quiero que lo recuerden, que lo revisen. ¿Ok? Glúteo mediano y glúteo menor. Músculos profundos, vamos a seguir con ellos. Tenemos el piramidal piriforme, y se cuenta cómo, partiendo de la cara anterior del sacro, prácticamente tiene una de sus funciones, aparte de ser un rotador externo en la cadera, este músculo topográficamente va a dividir al agujero ciátrico mayor en dos hiatos pequeños. El hiato suprapiriforme o suprapiramidal y el hiato infrapiriforme o infrapiramidal, ¿ok? El paso es de ahí hacia el trocánter. Entonces miren una visión posterior del mismo. ¿Okay? Esta es la visión anterior, visión posterior. Como entonces tenemos una visión posterior, el hiato suprapiriforme y el hiato infrapiriforme. Muy importante estos dos pequeños hiatos, que son consecuencia del paso del piramidal piriforme a través de ese agujero sacrocéntrico mayor. Entonces el músculo piramidal divide el agujero ciático mayor en dos agujeros, situados por encima y por debajo de este músculo, denominado hiato suprapiriforme e infrapiriforme, respectivamente, a través de los cuales las estructuras pasan de la pelvis a región glútea y viceversa. ¿Okay? Estamos viendo todo esto. Entonces, miren, aquí lo vemos mejor. Hiato supra e hiato infra. Ok. El músculo gémino superior y el gémino inferior, vamos a escribirlo los dos. Ok. Se van a originar en relación más o menos con la espina ciática.
¿eh? Y van a tener la misma dirección que lleva el músculo obturador interno, el tendón del obturador interno. ¿Vieron? El espacio de que entre ellos lo va a llenar el tendón del músculo obturador interno, que es en relación a la parte alta del trocánter mayor en la parte posterior. Miren, aquí en verde se ve muy bien. ¿eh? Son como un complemento unos músculos que apoyan o son sinergistas de la función del músculo obturador interno. ¿Bien? El obturador interno se cuenta cómo ese músculo se fija en los bordes de la parte interna pues, del agujero obturador en relación con la membrana interósea también, pero la membrana obturatriz, ¿bien? Y siempre respetando el hiato que queda por encima de la membrana obturatriz, que es el conducto subpubiano, ¿vieron? Este es el conducto por el cual pasa el nervio obturador, ¿bien? Entonces se cuenta cómo el tendón de este músculo pasa justo por debajo de la espina ciática y es como el contenido de esto que es el agujero ciático menor. ¿Vieron? Este es el hueso ciático menor. Y él pasa en una especie de ángulo recto hacia afuera, buscando el trocánter mayor. ¿Bien? Mírenlo aquí. Y por encima y por debajo se van a fijar entonces los músculos gemino superior e inferior. Obturador interno. Bien, ahora se ve mucho mejor. Miren, desde la cara interna del agujero obturador, miren cómo el tendón termina reforzado por el gemino superior y gemino inferior. Así como lo ven. El músculo obturador externo es un músculo anterior, va a llenar ese espacio del agujero obturador por delante de la membrana obturatriz, ¿ok? Y este nervio, por supuesto, va a estar inervado. De todos esos músculos que vamos a mencionar, está inervado por este músculo, por este nervio del plexo lumbar, que es el nervio obturador. Justo cuando pasa por delante de la inervación de este músculo. Miren. Y él, pues, va a fijarse en un punto específico del trocánter mayor. Él va a la fosita digital, ¿ok? Del trocánter mayor, directamente. Miren aquí la relación que guarda el nervio obturador justo con el subpubiano, pasando relación, atravesando a este músculo y por supuesto dando su inervación directa. Es una visión anterior. Recuerden, cuando vimos la porción, la parte medial de, ¿cómo les digo? El compartimiento medial o aductor de la región femoral, o sea, de la región del muslo, viene aquí, pasa justo por detrás del cuello quirúrgico, del cuello quirúrgico, en este caso del fémur, para ir al trocánter, a la fosita digital del trocánter mayor. ¿Bien? Así como está. Miren, fosita digital. O fosita trocantérica también se le llama así. Bien. Nervio obturado. Músculo glúteo, vamos al cuadrado femoral, que es lo otro que nos falta. Bien. La parte lateral esto que es la protuberancia posterior de isquio, ¿okay? O tuberosidad isquiática, al tubérculo cuadrado, la cara posterior entre la zona intertrocantérica posterior. ¿Okay? Ahí va. Dense cuenta que hay que recordar lo siguiente. La única manera en esta visión posterior de poder ver al obturador externo es que yo corte al cuadrado, porque el obturador externo está justo por delante del cuadrado. Bien, ahí no lo vamos a ver. El obturador externo está justo por delante, en el mismo plano del cuadrado femoral. Es la única manera de verlo. Miren, aquí lo vemos mejor. Miren cómo el cuadrado va a tapar prácticamente el cuadrado, va a tapar al obturador externo. No lo vemos, a menos que lo cortemos. ¿Vieron? ¿Ok? O sea, que quedan en el mismo plano. ¿Ok? El músculo obturador externo. Ahí. Está justo por detrás del obturador externo. El músculo cuadrado femoral se encuentra posterior al músculo obturador externo, cubriendo totalmente, recuerden eso, ¿ok? Bueno, aquí están los diferentes, otra vez, pues, origen y sección de todos estos músculos. Eso es más o menos estudiarlo. Psoas ilíaco,
El otro músculo que ya lo conocemos porque ya vimos su relación topográfica y funcional cuando vimos la región anterior del muslo. ¿Okay? Es el principal músculo flexor del muslo y del tronco. Fusión de los músculos psoas mayor e ilíaco, pasa por debajo del ligamento inguinal para insertarse en el trocánter menor del pecho. ¿Bien? Ya esto lo vimos en la parte de muslo. Músculo del piso pélvico. Se cuenta aquí abajo, así como existe un estrecho superior de la pelvis, una apertura superior de la pelvis, aquí hay una abertura inferior de la pelvis también, limitado por la punta del coxis, ¿okay? La parte más inferior, y por supuesto la tuberosidad isquiática y la parte de la unión isquiopúbica delante, una abertura que es cerrada completamente por estos músculos, por los músculos del el diafragma pélvico. ¿Okay? Ahí tenemos a los elevados del ano y al isquiococcigio o coccigio. Bien, si lo vemos desde abajo. El isquiococcigio, ¿qué importancia tiene? Este diafragma pélvico. El diafragma pélvico es un diafragma blando, ¿okay? Que prácticamente cierra el estrecho inferior y deja paso para la parte final de la parte urogenital, ¿okay? Y digestiva. El recto, o sea, la parte posterior, ¿okay? La vagina en la mujer, ¿bien? En la parte de la uretra, todo eso está atravesado, todos estos elementos atraviesan entonces la parte central de este diafragma pélvico, ¿bien? Así como está. Entonces es importante recordar esto. La contracción de estos músculos o el tono de estos músculos en condiciones normales permite mantener en su sitio los elementos de la cavidad pélvica que tienden a descender con la gravedad. ¿Okay? Durante la defecación, etcétera, tratan de igualar las presiones dentro del abdomen para que no protruyan estos elementos más allá del estrecho inferior de la pelvis. ¿Okay? Entonces cumple esa función esfinteriana también. ¿Okay? Se cuenta en la parte posterior, tenemos la zona final de la región anorrectal. ¿Okay? En este caso la vagina, esto es una pelvis femenina, y la salida, la zona de la uretra, por delante de la vagina. Bien, entonces este músculo, este diafragma pélvico va a tener varios componentes. Tiene atrás un músculo que no forma parte del elevador, que es el isquiococcigio o músculo coccigio. Dense cuenta aquí, ¿ok? Isquiococcigio, que forma parte del diafragma pélvico, pero no forma parte del músculo elevador del ano. ¿Ok? Entonces, el otro elemento es el elevador del ano, un componente que es el llamado pubo rectal, el pubo coccigio y el isquiococcigio. Iliococcigio, ¿ok? Entonces, pubococcigio, iliococcigio. Y dentro del pubococcigio, un componente se llama pubo rectal. ¿Bien? Estos son los elevadores del ano, todos ellos, que se fijan en un espesamiento de la aponeurose que cubre al músculo obturador interno, que se llama arco tendinoso del elevador. Bien, el arco tendinoso del elevador es un espesamiento de la fascia pélvica en relación con el músculo o la fascia del músculo obturador interno. Ahí se fija este músculo, ¿okay? En relación a la parte ósea, en la parte anterior, pero también en ese espesamiento de la aponeurosis, que es el arco tendinoso del elevador. Entonces tenemos elevador del ano y músculo coccigio. Esos dos elementos forman el diafragma pélvico. Se cuenta que lo estamos viendo aquí desde el interior de la pelvis. Volvemos a ver lo que les mencioné. Hacia la parte posterior y hacia la línea media vamos a tener una especie de hiato que permite el paso de la parte final tubo digestivo, en este caso el recto y el ano, que hacia adelante vamos a tener la vagina y luego la parte del sistema urinario, o aparato urinario, que sería la uretra, ¿ok? En este caso, atravesando entonces este diafragma pélvico. Diafragma pélvico, tenemos entonces a elevador del ano y al isquiococcigio. El isquiococcigio no forma parte del elevador, simplemente forma parte del diafragma hacia la parte posterior. ¿Ok? Bien. Aquí podemos ver una visión transversal de lo mismo. Miren al músculo obturador interno, el músculo elevador del ano, que partiendo desde la parte media, pues va a partir del arco tendinoso del elevador, que es simplemente un espesamiento de la aponeurose que cubre la parte interna del músculo obturador interno. Bien. Y ese elevador del ano se fusiona con los músculos de la pared del recto. ¿Ok? Eso lo van a ver cuando vean
recto en anatomía 2. ¿Okay? Miren aquí, podemos apreciar, esta es la zona del periné y una parte atrás del diafragma pélvico. ¿Vieron? Diafragma pélvico. Ok. El coccigio y el elevador. Bien. Ok. Entonces, vamos a comenzar a recordar los plexos, que es el plexo lumbar, que es uno de los plexos que vamos a estudiar en este tema, en esta clase. Ese plexo lumbar va a estar constituido, como todo plexo, por la anastomosis de las raíces anteriores de los nervios T12, L1, L2, L3 y L4. ¿Okay? T12 lo ponemos como un elemento que contribuye a formar parte del plexo. Realmente se distribuye entre L1 y L4, con contribución de T12, ¿okay? Que es el nervio subcostal. Entonces, son las divisiones, son las raíces anteriores de estos nervios T12, L1, L2, L3 y L4. Bien. De modo que ellos van formando una especie de asa, una asa mucho menos compleja que la que se formaron en el plexo braquial, ¿recuerdan? Entonces, de modo que L1 va a dar, se cuenta, las siguientes ramas. De L1 se describen estas dos ramas: el abdomen vegetal mayor o hilo hipogástrico, el abdomen vegetal menor o hilo inguinal, ¿okay? Se le llama así. Bien. Y el plexo lumbar, como les coloco aquí, se forma por la anastomosis, las ramas ventrales o anteriores, el nervio raquídeo, L1, L3, L1, L2, L3 y L4. Y con una contribución del subcostal, ¿ok? Es más o menos la forma como se constituye este plexo. Entonces, recordar las ramas colaterales o las ramas terminales de este plexo. De L1 sale, por supuesto, el abdomen mayor o hilo hipogástrico, el abdomen menor o hilo inguinal. Bien. El genito femoral, que es un punto entre L1 y L2. Bien. El nervio femorocutáneo, también llamado femorocutáneo lateral cuando estamos a nivel del muslo. Bien. Luego tenemos el nervio femoral, que viene en las divisiones anteriores de L2, L3 y L4. El nervio más grueso que nace de este plexo. ¿Okay? Este plexo hay que recordar que nace en el espesor del músculo psoas mayor. ¿Vieron, muchachos? Dentro del espesor del plano anterior y posterior con respecto a este músculo psoas mayor. Pues está cubierto, el origen de él está cubierto por este músculo, por el psoas mayor. ¿Ok? Bien. El otro nervio es el nervio obturador, no ascendente, que es el nerviecito que pasa por punto subpubiano y es el que va a meterse en el compartimiento aductor del muslo, mientras el femoral se mete, o es el nervio del compartimento anterior, o compartimento, en este caso, tensor de la rodilla. Bien, el otro se mete en el compartimento aductor, nervio obturador, y es rama también de las divisiones posteriores del L2, L3 y L4. Ok. De este plexo se desciende una rama de L4 que se fusiona con la rama de L5, la rama anterior de L5, formando el tronco lumbosacro. El tronco lumbosacro no forma parte del plexo lumbar, ¿okay? Pero es un elemento contributivo para formar el plexo sacro. ¿Bien? Ok, recuerden eso. Así como está. Este puede ser una pregunta de examen. Oye, muchachos, este dibujo, perdón. Aquí. ¿Sí están viendo, muchachos? ¿Sí están viendo lo que estamos viendo aquí? Ah, jóvenes. ¿Aló? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Me escuchan, verdad? Ok. Este puede ser una pregunta de examen, oye, así como está aquí. ¿Está claro? Así que no quiero personas ahí, oye, con signos de interrogación en la calle cuando vean el dibujito este. Todos estos dibujos que estamos viendo pueden salir en el examen, ¿ok? Este es uno de ellos. Así que, por favor, quieren que se lo aprendan. Así como está. ¿Bien? Ok, entonces aquí están las diferentes formas como se distribuyen estos nerviecitos, ¿verdad? Bien, miren una visión interna. Se cuenta que aquí tenemos al plexo lumbar formándose. Está, y abajo tenemos el otro plexo que vamos a hacer luego, que es el plexo sacro. Como el tronco lumbosacro que se desprendió una parte de la parte inferior del plexo lumbar con S1, ¿ok? O L5, perdón. Entonces L4 y L5 formarían el tronco lumbosacro, que va a formar parte del plexo sacro-coccigio o sacro simplemente dicho, simplemente, ¿ok? Bien.
Tenemos el lumbo sacro, el plexo sacro. Entonces miren cómo el plexo sacro, prácticamente la conformación del plexo está cubierto por el músculo psoas mayor. Por esa razón, cuando un paciente tiene un absceso del psoas mayor, una inflamación del psoas mayor, puede tener repercusiones en los nervios que se originan del plexo, por supuesto. Todo es referido a la zona donde se distribuyen los diferentes nervios del plexo lumbar. ¿Ok? Entonces recuerden eso. Entonces está cubierto totalmente por el psoas mayor. ¿Vieron aquí? ¿Ok? De modo que la relación que guardan los diferentes nervios en relación con el psoas mayor va a ser el siguiente. El nervio, bueno, aquí no es, el nervio femoral, por ejemplo, ese nervio va a estar por fuera del psoas mayor, ¿bien? Al igual que el femorocutáneo, ¿bien? Se aleja de él y va a ser la espina ilíaca anterior superior. El génito femoral va a descansar por delante del músculo psoas, ¿bien? Justo por delante. Y tapizado por la aponeurosis que envuelve al psoas mayor. ¿Okay? El nervio obturador se relaciona con la cara, con el borde interno medial del psoas mayor, ¿ok? Para su descenso hacia el muslo. ¿Está viendo? Ok. Entonces, el nervio femoral por fuera, el borde externo del psoas mayor, el nervio obturador por el borde medial y el génito femoral descansa por delante de ese músculo psoas mayor. Los otros, el abdominal mayor y menor, se van desde arriba en relación con los músculos anchos del abdomen a los cuales van a inervar, ¿ok? Bien. Aquí lo vemos. Bien. Igual. Bien. Aquí está. El génito femoral. El abdomen mayor y menor. Bien. El femoral, miren lo grueso que es el nervio. Y el obturador, pues, metido en la parte más medial. Ok. Vamos ahora a hablar del otro plexo, que es el plexo sacro. ¿Bien? Como lo están viendo ahí, se cuenta cómo el tronco lumbosacro es la fusión del E4 y E5. Se le une entonces C1, C2, C3. Una parte más baja de C4, C5 y el nervio coxígeo que forman el plexo coxígeo. Muchas veces se habla del plexo sacrocoxígeo, porque este plexo pequeño va a llevar inervación parasimpática a los órganos pélvicos. ¿Ok? Por eso es importante, se fusionan los dos. Miren entonces cómo de una vez se fusionan todos ellos formando todo alrededor de la formación de este gran nervio, que es el nervio ciático mayor, ¿ok? O simplemente nervio ciático. Tanto sus divisiones anteriores como posteriores forman entonces división, o sea, van a formar el nervio ciático mayor, que es el nervio de mayor diámetro del cuerpo, ¿ok? Ya desde arriba se constituye un componente lateral y un componente medial de este nervio ciático. El componente lateral va a formar el nervio peroneo común o ciático poplito externo. Y el otro, el componente más medial, forma entonces el nervio tibial o ciático poplito interno. Los demás ramas son ramas colaterales que van a inervar los diferentes músculos, ¿verdad? Que hemos estado mencionando. ¿Okay? Vamos a ver. Se cuenta que es menos complejo. Es como todos contribuyen a formar parte del nervio ciático. Pues, y los demás son ramas colaterales que van a los diferentes nervios de esta zona. Bien. Miren aquí el E4 y el E5, el tronco lumbosacro. Esta relación que guardan las estructuras. Miren esto, muchachos. Esta visión medial de la pelvis. Vamos a recordar lo siguiente. El plexo sacro, van a ser por delante de este músculo que está aquí atrás, que es el músculo piramidal. ¿Sí está claro? Miren, Doctor, esta relación. disculpe. Diga. Las ramas terminales del plexo sacro serían las que usted mencionó ahorita, Bueno, que lo constituyen. el nervio ciático y el nervio femorocutáneo posterior. Con respecto a eso, les voy a mencionar algunas cositas, pero quiero mostrar algunos elementos tomográficos primero. ¿Okay? Ok, Bien. gracias. Dense cuenta de nada. Esta foto que están viendo aquí, en esta diapositiva, este es el arco tendinoso del elevador, ¿vieron? Forma parte de la faceta pélvica y de la aponeurosis del músculo obturador interno que estamos viendo aquí. Bien. Ese arco tendinoso, de ahí parte el diafragma pélvico, en este caso el elevador del ano, justamente. Y el coxígeo aquí atrás. El elevador del ano, los componentes coxígeo y pubocoxígeo y pubo rectal, ¿ok?
Y la cara interna de este músculo, que es el músculo piramidal. ¿Ok? ¿Están viendo esto? Esto es importante que lo tengan en cuenta. Esta relación que guardan las diferentes ramas de la hipogástrica o ilíaca interna. Miren cómo entre el tronco lumbosacro y ese uno va a salir esta arteria que es la glútea superior. ¿Ven? Y así explicamos cómo entonces pasa por el hiato suprapiriforme. Bien, la otra arteria que pasa un pelín más abajo, más hacia abajo, en relación con el hiato infrapiriforme, es la arteria pudenda interna o simplemente arteria pudenda. La otra arteria que generalmente atraviesa el espacio entre C2 y S3, la raíz C3, C2 y S3 del plexo sacro, es la glútea inferior o isquiática, que a fin de cuentas termina perforando o saliendo por el hiato infrapiriforme. ¿Okay? Bien. Mostrarles aquí. Bien. Aquí tenemos una visión profunda de la región glútea, donde tenemos como eje principal al músculo piramidal. ¿Ven? Por encima de él tenemos el paquete glúteo superior, atravesando el hiato suprapiriforme, el nervio glúteo superior, que va a inervar a los músculos glúteo mediano y glúteo menor. ¿Okay? Además de eso, al tensor de la fascia lata y la arteria con su vena satélite, glúteo superior. ¿Okay? Que es rama de la hipogástrica. Aquí tenemos el hiato infrapiriforme. En ese hiato, el principal nervio de ellos va a ser el nervio ciático mayor. Se cuenta cómo se mete de la región glútea hacia el compartimento posterior del muslo, como un solo nervio, pero puede dividirse de arriba en su componente peroneo, que es el lateral, y el tibial, que es el medial. ¿Okay? Tiene otro nervio, que es el nervio glúteo inferior, y el nervio femorocutáneo posterior. Los autores clásicos describen un solo nervio, que es el nervio ciático menor, para distinguirlo del ciático, que sería el ciático mayor. Entonces, cuando ellos describen al nervio glúteo inferior o ciático menor, que le dicen, lo mencionan como sinónimo, ellos mencionan que es un nervio mixto, con un componente sensitivo, con un componente motor. Donde el componente motor es el nervio que va a inervar al músculo glúteo mayor. ¿Ok? Es la rama motora del glúteo mayor. Y la rama cutánea sería el nervio femorocutáneo posterior. ¿Ok? Los autores americanos simplemente describen estos nervios aparte, porque cada uno saliendo diferente. El nervio femorocutáneo posterior saliendo solo como nervio femorocutáneo posterior, y la rama motora que va al glúteo mayor sería el nervio glúteo, la rama motora del glúteo mayor. ¿Ok? Algunas veces se puede prestar confusión la cosa. Entonces miren cómo el nervio ciático mayor, después de la rama a la parte motora de estos músculos del compartimento posterior del muslo, termina dividiéndose en el vértice de la fosa poplitea en una rama lateral, que sería el componente del nervio peroneo común, y una rama que es continuación del eje mayor del nervio, que sería el nervio tibial. ¿Okay? También se les conoce como ciático popliteo externo al peroneo común y ciático popliteo interno al nervio tibial, que son los nervios encargados de la inervación motor y sensitiva de la pierna y el pie. ¿Ok? Eso lo vamos a ver después, en la clase que probablemente vamos a ver el sábado. El nervio ciático superior, inferior, ¿okay? Nervio pudendo. Ok, ahí vemos todo. Pregunta de examen también puede ser esta que están viendo aquí, muchachos. Todo esto que están viendo aquí puede salir en el examen así como está, ¿ok? Este dibujito tal cual. Ok. Esta es la distribución de los diferentes nervios. Diga. Una pregunta sobre eso que mencionó del ciático menor, porque en la imagen del plexo del néter aparecen por separado. Quiere decir que en la disposición que están ahí no se denominan de esa manera del ciático menor. No, para nada. Solamente cuando lean los libros franceses, por ejemplo, Rouvier, él lo describe así. Glúteo inferior, nervio glúteo inferior o ciático menor, porque para ellos es un nervio mixto, que a la rama sensitiva, que es femorocutáneo posterior, y la rama motora que va al músculo glúteo mayor. ¿Okay? Ese sería el único punto para tener confusión ahí. ¿Oye? Miren este dibujito que está aquí, muchachos. Este dibujito es pregunta de examen, ¿ok? Así como lo están viendo aquí. Ilíaca común,
dando la ilíaca externa, que es la que se va a transformar después en femoral y va hacia el compartimento anterior. Eso debemos tenerlo claro, muchachos, cómo estos elementos vasculares o nerviosos atraviesan las estructuras, o sea, atraviesan los hiatos que les mencioné para llegar a los diferentes puntos topográficos cercanos. ¿Ok? Viene aquí la ilíaca interna o hipogástrica, también se le llama, arteria hipogástrica, y las diferentes ramas, que es el lumbar, que es, es objetivo de esta clase, las ramas parietales, ¿ok? Parietales intra y extrapélvicas, ¿ok? Ahí tenemos las sacrolaterales, tenemos el lumbar, tenemos a la glútea superior, tenemos al glúteo inferior, tenemos a la arteria obturatriz, ¿okay? Que sería esta, ¿ok? La pudenda, la glútea inferior y la glútea superior aquí el número 2, ¿ok? Entonces, cada una de esas herramientas tiene que sabérsela. Tienen que aprenderse este dibujito. ¿Bien? Todas. Entonces, parietales extrapélvicas, glútea superior, glúteo inferior isquiática, pudenda interna y obturatriz. Son parietales, no son viscerales, porque ella se divide en parietales, extrapélvicas, intrapélvicas y viscerales. Las viscerales las van a ver completas cuando vean la parte de órganos pélvicos en anatomía 2, ¿oyeron? Entonces, intrapélvicas, la ilíaca lumbar y las sacras laterales. Viscerales, la umbilical, vesical inferior, uterina en la mujer, vaginal en la mujer, prostática en el hombre, vesico-diferencial en el hombre, rectal o hemorroidal media, ¿ok? Rectal media o hemorroidal media. Estas azules que están aquí son cuando estén ya en anatomía 2, ¿ok? Las que nos corresponden son estas que están aquí, las extrapélvicas e intrapélvicas. Entonces en el examen le va a salir algo como esto, un dibujito como esto, y usted tiene que poner todas las partes. ¿Está bien? Ok. Miren aquí, puede ser un dibujito como este igual. Miren la relación que guarda el plexo sacro con respecto al piriforme. ¿Vieron? Siempre Doctor, por dentro. creo que se quedó pegada la imagen ya, no sé si... ¿Cómo? ¿Están viendo la imagen? ¿Sí la ven? Sí. Ok. Bien. Las llamadas sacras laterales, miren aquí. Ok. Arterias. Linfáticos. Okay. Vamos a hablar vamos a hacer un énfasis aquí en el agujero ciático mayor, elementos que atraviesan el hiato suprapiriforme, nervio glúteo superior, arteria superior satélite, elementos que atraviesan el hiato infrapiriforme, nervio ciático, arteria glútea inferior isquiática, vena glútea inferior, nervio cutáneo posterior, nervio pudendo, arteria pudenda interna y solama satélite, vena satélite, nervio del músculo cuadrado femoral, ¿okay? Nervio del músculo obturador interno, agujero ciático menor, elementos que lo atraviesan. Músculo obturador interno, vasos y nervios pudendos internos, nervio del músculo obturador interno, ¿ok? Entonces, esto se los pongo así para que se les haga más fácil estudiarlo, ¿bien? Y aquí vemos cómo la región glútea la podemos dividir en 4 cuadrantes, pasando por el centro de la misma para colocar las inyecciones intramusculares. Dese cuenta cómo al trasluz, bueno, a este lado se ve completamente el nervio ciático mayor y aquí se ve al trasluz, ¿ves? Este es el piramidal y hiato infrapiriforme, ¿ok? De modo que cuando podamos la inyección siempre la vamos a colocar en relación muy cercano arriba a la cresta ilíaca, ¿ok? La cresta ilíaca en el cuadrante superexterno. Nunca colocamos la inyección cercana al punto central, ¿ok? Es un error, porque si tocamos este nervio y le metemos cualquier tipo de sustancia irritante, podemos lesionar a este paciente de por vida, ¿ok? Así que tener cuidado con esto, de no tocar este gran nervio, ¿bien? Por eso la inyección se coloca aquí en el cuadrante superexterno. Y la razón es esa, netamente muscular. Dense cuenta que prácticamente estamos sobre qué músculo aquí, en este cuadrante superior. Aquí, ¿qué músculo es este? Glúteo medio. Glúteo medio, ¿verdad? Exactamente. Nos alejamos del glúteo mayor y del punto central, por supuesto. ¿Vieron? El punto central es sumamente peligroso. Si usted no sabe por una inyección en esta zona, tiene que tener cuidado, no colocarla, porque si lesiona este nervio, bueno, el paciente puede quedar con problemas motor y sensitivos de la parte de prácticamente toda la pierna y pie. ¿Ok? Ok. Recuerden eso entonces. Está. Por su cuadrante superexterno. Ahí se colocan las inyecciones, porque estamos alejados de la zona vasculonerviosa, solamente netamente muscular ahí. Así como cuando vimos el toide, ¿se acuerdan?
que debemos mencionar que es netamente muscular, que los nervios están por dentro, bueno, igual. Bueno, muchachos, con esto hemos terminado la clase. Yo espero que les haya servido un poquito de recordatorio la clase que ya vieron. En las diapositivas hay mucha información como para estudiar también, ¿ok? El martes tenemos el seminario de osteoarticular y miembro inferior. El viernes creo que va a dar la clase el doctor Parra. Y el sábado probablemente nos reunamos, o el domingo, pero nos reunamos para dar la clase, esa misma clase, yo la tengo, la clase de pierna y pie, y vamos a darla ese domingo, ya no, igual que hoy. ¿Está claro? Y el parcial me imagino que quedará para la semana que viene. La semana que viene arriba. ¿Aló, me escuchan? Perfecto, doctor, muchas Sí, gracias. doctor. Perfecto, doctor, A la, muchas or- gracias. a la orden, a la orden. Bueno, estudié mucho, preparo un seminario y bueno, estudiar para el parcial. Pero que en este parcial saque mejor que el parcial pasado. Porque el parcial pasado fue fatal. Así que bueno, a leer mucho, a estudiar mucho, pues esa es la idea. Es la única forma de pasar esto. Bueno, muchachos, buenas tardes. Que estén bien. Buenas tardes, doctor, igualmente. No, ¿qué, muchachos? Bueno, Buenas tardes, doctor. Muchas buena orden.